ver, ¿qué tal? Hola, muy buenas, mientras os vais viendo. Hola, Hola, muy Sebastián, buenas, David. ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo estás? Bueno, un placer aquí contigo. Igualmente, gracias por invitarme. Bueno, ¿Se me escucha bien? Es que estoy sí, te aquí con escucho un micro fenomenal. nuevo. ¿Sí? Sí, ¿Perfecto? Vale. ¿tú me oyes Perfecto. bien? Sí, sí. Perfecto, vale. No sea que no se escuche flojito, digo, bueno, Un poquito perfecto. flojito, pero te escucho ¿Sí? bien. Bueno, voy a ver si subiendo el sonido porque a veces, como la otra vez también, en cuanto se conecta, a veces pilla la conexión un poquito Sí, 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 ahí sí. raro. No sé si ahora, a ver qué tal, si no, a ver Bueno, qué pero tal. te puedo escuchar. ¿Sí? Bueno, vale. Sí. Si no, que me vaya diciendo la gente, a ver cómo voy, a ver qué tal. Va- Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, pues gracias a mí por invitarme y nada, pues con ganas de hablar un poquillo a ver cómo está el panorama actual, ¿no? Que Astrológico. está interesante, ¿no? Sí, Ahora que está muy venimos de esta interesante. luna llena tan potente, ¿no? Que ya vemos lo que ha movido, ¿no? Las noticias, ¿no? La luna llena en Leo, ¿no? Que sobre todo siempre es una energía que remueve. Ya en Acuario, la luna llena también, bueno, el eje sobre todo Acuario-Leo siempre remueve bastante a mí en este aspecto, bueno, y sobre todo lo que estamos viendo a nivel de sociedad, ¿no? En este Sí. caso. Bueno, ¿qué nos puedes contar, como digo, para introducción? Bueno, antes de nada, Sergio es filósofo, es conferenciante, como decía, hace astrólogo, es sobre todo astrólogo en este caso, investigador, y bueno, sobre todo está aquí para instruirnos un poco porque sabe mucho sobre este tipo de tema de astrología mundial, alquimia, bueno, puedo contar sobre astrología, lo que son las ciencias sagradas, porque a mí me fascina mucho todo lo que haces en el tema del lenguaje simbólico. En el tema de sobre todo la luna llena en Leo, bueno, ¿cómo la has visto en todo lo que ha desencadenado? Sí, sí, como es lo que es más candente de actualidad ahora mismo, pues bueno, así vemos como a nivel astromundial las lunaciones son muy importantes. Esta era potente porque volvía a activar la famosa cuadratura Saturno-Urano, que yo creo que es la última activación que ya nos quedaba, la de esta luna llena, que es ese tránsito lento que hemos tenido estos 2 años y medio prácticamente sufriéndola, y ya se está empezando a disolver, pero esta luna llena se ha metido ahí en el eje fijo otra vez y la ha vuelto a activar, aunque ya se están separando. Entonces, bueno, primero hemos visto lo del terremoto de Turquía, Exacto. que esto es interesante también, porque estas lunaciones, si son tensas, pues pueden provocar, sobre todo esta porque hacía la T cuadrada con Urano, ¿no? Era la luna llena, o sea, Sol en Acuario, Bueno, claro. Luna en Leo, pero claro, eso lo cerraba y una T cuadrada, el planeta que está en el ápice de la T cuadrada es como el que más se tensa y tiene que liberar esa Sí. tensión. Entonces ha sido una luna llena que Urano tenía que liberar esa tensión. Claro, nos dicen, bueno, los astrólogos, ¿por qué no lo habéis predicho? Bueno, es que pueden, y además de Es Urano podría haber difícil. sido pues un accidente de avión, un atentado, muchas cosas, pero entraba dentro de lo plausible algún acontecimiento de estos uranianos inesperados como puede ser un terremoto. El terremoto. Y de hecho, yo lo he estado mirando estos días y no sé si os acordáis que en agosto del 99 hubo un terremoto muy grande también en Turquía, que fue un eclipse además, y fue una lunación opuesta a Urano. Fue en ese caso una luna nueva, que era eclipse, opuesta a Urano, pero con unas T cuadradas muy fuertes también. Y coincidió esos días también de un eclipse muy grande ahí en agosto del 99. Y ahora otra vez una lunación. Porque esto en nuestro mundial es muy importante la lunación previa que ha habido para ciertos acontecimientos. O sea, a veces no ocurren en el mismo día de luna nueva o luna llena, pero siempre es importante ver cuál ha sido la luna nueva o la luna llena previa, que era lo que los antiguos llamaban la sicigia. La sicigia es la alineación de la Tierra, la Luna y el Sol. Entonces, la última sicigia, sea nueva o llena la Luna, siempre es importante ver cómo está. También antes de nacimiento, tu sicigia previa, cuál fue tu luna llena o tu luna nueva previa de nacer, pues también, ¿no? Pero en Astromundial, sobre todo, siempre son bastante efectivos cuando hay acontecimientos importantes, más que mirar los tránsitos del día, que también hay que mirar la sicigia previa, la luna nueva o la luna llena anterior. Sobre todo una cuadratura fija, ¿no? El tema de la cuadratura fija realmente, que es algo sobre todo estable, que parece como que se va a tensar, está a punto de romperse y al final desencadena pues algo, ¿no? Urano está en Tauro, representa, ya sabemos, un poco
temas a nivel de tierra, de que removimientos, terremotos, maremotos, es decir, que la Tierra está removida en este Sí, aspecto. Claro, y la lunación lo altera, ¿no? En este sentido también, claro. claro. Y Sí, como sí. dices tú, bueno, la luna anterior hay que verla también en relación a esto, ¿verdad? Ujú. En este aspecto, cómo ha sacudido y, bueno, también cómo ha removido todo. El tema que Sí, siempre, sobre todo, es a posteriori, ¿no? Como comentas. sí. O unos días antes también de una luna llena son los más intensos, sobre todo a nivel psicológico, Ujú. pero a nivel objetivo de hechos, a nivel astromundial, Sí, hay efecto hasta la siguiente lunación, hasta la siguiente Sicilia. Entonces, y esta ha sido muy literal, porque quien estaba más tensado claramente era Urano. Y Urano en Tauro tenía que liberar esa tensión de algún modo. Y la libera de Urano en Tauro haciendo un movimiento de placas, que Tauro pues ujú. también es la Sí. Tierra, ¿no? O sea, ha sido bastante literal, ¿no? Ujú. ¿Y cuándo será la próxima luna Sitircia, en este caso? Bueno, creo que esto lo miré hace tiempo, no te sabría decir en concreto el día, Ujú. pero creo que son las de mayo. Las de mayo, sí. Está el eclipse, creo, por ahí justamente, Sí, ¿verdad? En Tauro, Escorpio todavía, creo. coincide todavía Sí. eclipses, aunque no son exactos, son parciales y no son Ujú. Sí, no se alinean ya de forma tan exacta con como los del Saturno-Urano año como pasado. todo el 2022, pero sí que todavía queda algún eclipse ahí en el eje fijo. Y el mayo sobre todo era porque Sí, Júpiter está hace en cuadratura a Tauro. Plutón y Ujú. también se mete Marte. Entonces hay una T cuadrada, también, Ujú. una T cuadrada, Sí, pero es sí, Marte oposición Plutón y quien libera tensión es Júpiter, creo, ¿no? Creo que era, sí. sí. Es en la T cuadrada está Júpiter. Y claro, Sí. no recuerdo si es una luna nueva o una luna llena, la más próxima que se active a esa fecha. Sí, es luna llena, es eclipse de luna, creo que era. Le he Ujú, mirado, lo he estado mirando, creo que era eclipse de luna, no estoy seguro, pero creo que era eclipse de luna, porque la anterior es sol, que es luna, ujú. sí, algo así me parece, no me acuerdo ahora mismo, sí, se me viene a la mente. Pues Pero debe como ser dices, está en el de cuadratura luna. Júpiter a Plutón, que está ahí de por medio, y Júpiter ya está en Tauro, Plutón ya está en Acuario, Es y que bueno, coincide que cambian de signo también. Es exacto, que justo. Sí, sí. muy Coinciden interesante. creo que en el grado 0, 1 más o menos, Mm, aproximadamente, creo que es. sí, sí, sí. Y sí, creo que la luna, como digo, está justo, luna en Escorpio, Sol en Tauro, en mayo, claro, en ese aspecto. Y tenemos Ujú, energía ahí más en Tauro, sobre todo. Creo ujú. que está, no sé si todavía está Venus y demás en Sí. este aspecto. Y claro, sobre todo el aspecto Júpiter, bueno, ya de entrada me gustaría hablar de este aspecto, Júpiter-Plutón, que cuando también, bueno, en tensión este año, lo más potente quizás vamos a tener, además de la entrada de Plutón en Acuario y Saturno en Piscis, es interesante todo, yo creo, no sé, cómo que nos puedes explicar en relación, claro, el tema de la inflación, ¿no? A nivel economía, lo que Ujú. pueda representar este aspecto de Júpiter, ¿no? Júpiter en Tauro entrando como en plan a lo grande de toda la subida de los precios, en la economía, un poco que crees que se puede esperar con esta cuadratura fija también. Sí, sí que es verdad que esos aspectos de mayo tal vez sean de los más tensos del año. Luego Claro. también, no sé si en julio y en noviembre todavía hay algunas lunaciones un poquito tensas, sobre todo, pero básicamente las lunaciones más tensas del año han sido la de ahora de febrero, que acabamos de pasar, la de mayo, creo que otra de julio y otra de noviembre. Son las que se ven un poquito así más tensas. Y esta de mayo, pues bueno, sí que es verdad que eso, que coincide que justo entran, recién Plutón había entrado ya en Acuario y Júpiter a Tauro, ¿no? Entonces hace una cuadratura, pero cambiando a signos fijos, lo cual es difícil de interpretar porque puede ser algo novedoso incluso, podría ser, porque está ya Plutón en Acuario, puede ser algo que a lo mejor todavía no tenemos muy claro lo que va a ser, pero sí que tal y como, bueno, ese Júpiter en Tauro podría indicar algo más económico tal vez. Sí, ¿verdad? Y Plutón Claro. también rige mucho la macroeconomía, lo que pasa que a mí me cuesta, no sabría decirlo porque también se mete Marte haciendo ahí tensión. Sí. Sí. Claro, en principio podríamos decir, si lo analizamos solo Júpiter en Tauro, bueno, pues Júpiter en Tauro debería favorecer a nivel económico, Ya. debería un poco la cosa calmarse, ya Saturno-Urano ya están lejos, pero claro, con esa T cuadrada en su comienzo, pues hay una tensión ahí. Yo no sé. Claro. Sobre todo ya las tensiones fijas, por eso te lo decía, ¿no? Que las cuadraturas fijas, claro, son, digamos que si fuera a lo mejor algo más mutable. También está Urano, en cuanto se junten las conjunciones, ¿no? Hace poco
te escuchaba, ¿no? En un vídeo en el cual pues decías, ¿no? El tema explicabas muy bien en tu canal de YouTube cuando hay una conjunción, que las conjunciones son bastante potentes porque es una condensación de energía y otro Júpiter-Urano en Tauro, ¿no? Cuando se junten ahí los dos, pues también supone un poco, ¿no? El tema de, pues bueno, todo lo que estamos viviendo a nivel de inflación, la subida de todo no sé, en este aspecto también un Es poco, curioso ver ¿qué cómo nos depara? va estos años, cómo Júpiter y Saturno, los cronocratores, van tocando a los transpersonales. Esto es muy interesante Esto es muy porque interesante. van activando cosas, ¿no? En el 2020, pues ya sabemos, ¿no? Júpiter-Saturno encima de Plutón y todo Plutón, pánico colectivo, todos los miedos Miedo. y también toda la plutocracia detrás, la mano negra detrás, todo ya lo sabemos, todo lo de Plutón, ¿no? Luego ha sido 2000, bueno, y Júpiter con Saturno, pues restricciones también, legislaciones, Júpiter son legislaciones, Saturno es control, legislaciones más de control, también en signos saturnales, Capricornio, Acuario. Pero bueno, ha ido avanzando Júpiter, se fue disolviendo ese nudo de macroconjunciones del 2020 que atravesamos, literalmente, y ha ido avanzando evidentemente más rápido Júpiter, y en el año 2022 ha tocado Neptuno, ¿vale? Que aparentemente decimos, bueno, parece que, porque claro, Neptuno es muy invisible, a veces no se nota mucho, pero yo creo que sí, y sí que ha producido, primero, un relajamiento de las medidas y también una cierta conciencia colectiva de haber sido estafados o de haber sido todo una farsa, porque eso es Neptuno, porque Neptuno rige las farsas, los engaños, también la industria farmacéutica rige Neptuno. Entonces, aunque haya sido un efecto sutil, invisible, que aparentemente yo creo que ha crecido eso y durante todo el 2022 con Júpiter-Neptuno, aunque no se note. Entonces, ¿qué pasa? Que Júpiter va a avanzar y el siguiente que tocará será Urano, que va a tocarlo un poco, creo que a final de este año se acerca un poquito, pero no lo toca. No sé si en No lo toca. septiembre se pone otra vez retrógrado, se acerca un poquito en septiembre, creo, pero no llega a tocarlo y lo conjuntará en abril, creo, del 2024, primero de 2024. Entonces, esa sí que es más, un poquito más explosiva o más revolucionaria o más, bueno, Júpiter-Urano es más, un poquito más rebelde, ¿no? Además de que pueden venir innovaciones tecnológicas importantes. Pero creo que esa todavía nos tenemos que esperar al 2024, ¿Crees que esa eso de puede estar Júpiter. relacionado? Fíjate, ahí te pregunto, ¿crees que eso puede estar relacionado con el tema de las criptomonedas, quitar el tema del dinero, cómo está lo físico, el dinero físico, un poco, o que se Sí, revele en este sentido un poco, bueno, el hecho de que pues las medidas a nivel de lo monetario, por ejemplo, de cómo nos quieren quitar del medio un poco lo que es el papel, el dinero físico, pues a lo mejor también se destapa algo que no se sostiene, es decir, que no está bien todavía hecho, también un poco porque Saturno estará en Piscis, ¿no? En este sentido también un poco todo eso, lo ficticio, en este sentido, bueno, un poco no sé cómo nos deparará. También Plutón entra en Acuario y las medidas a lo mejor de todo lo que es online se estrechan mucho más, las redes, bueno, todo lo que se establece un poco a nivel virtual, ¿verdad? Puede ser. sí, el proceso de digitalización va a seguir en marcha porque eso es algo, un cambio de modelo que habría que situarlo incluso en un marco mayor a nivel astromundial, que es el cambio de los ciclos de Saturno y Júpiter de Tierra a aire, que, o sea, todas estas posiciones de planetas lentos que vamos comentando hay que enmarcarlas en un contexto mayor, que es el del ciclo Saturno-Júpiter, que cada 200 años cambian de elemento, ¿no? Entonces, en 2020 empezaron ya la conjunción que hubo en cero de Acuario, que será el grado que entrará ahora Plutón, curiosamente, pues se abre ahora un ciclo de 200 años de conjunciones en aire y se cierra 200 años de conjunciones en tierra. Entonces es un cambio de paradigma del modelo de sociedad, de la sociedad industrial a la sociedad digital. Los 200 años que hemos tenido de tierra ha sido todo el desarrollo post de la revolución industrial. El modelo energético ha sido el del petróleo, del carbón, materias primas, tierra. Y ahora entramos a un modelo de 200 años post-industrial, también le llama la cuarta revolución industrial y tal, que es el modelo de digitalización de aire, en el que el modelo energético debe de cambiar, evidentemente, y que, bueno, en el que pues todo lo que es el aire, lo digital, lo tecnológico, la inteligencia artificial,
y todo esto pues va a ir a más, o sea, pero que es un proceso de 200 años, que ahora solo estamos empezando, ¿eh? Entonces hay que ponerlo todo en ese contexto. La sociedad industrial, ahora estamos transicionando a la sociedad postindustrial de un mundo totalmente digitalizado. Claro, sobre todo también incluso, yo diría, bueno, no sé, creo, ¿eh? No, creo recordar en un vídeo que dijiste, comentaste, creo que en el año 91, tú que en esto eres muy crack y de historia, a nivel del año 91 comenzó un proceso con el tema de las redes sociales, el internet, todo lo que representa la comunicación, ¿no? Cómo cambió todo, la revolución bueno, de cómo nos aprovechamos un poco de esto, ¿no? Del tema de la comunicación digital, y de lo digital, en este caso, hasta ahora. No sé qué en ese caso, sobre todo, qué aspectos había, no lo recuerdo ahora mismo porque no lo he apuntado tampoco. En el año 91, creo, 92, justo empezó Sí, todo a innovar, a cambiar, ¿no? En este caso, no sé si es una continuación de eso, sobre todo, bueno, un proceso de revolución. No sé, no recuerdo si era Urano, bueno, no me acuerdo si sí, era creo que es Urano. un vídeo que hice hace tiempo sobre la era digital, de Hace cómo, 6 las años, fases, como hace 6 meses o así, creo que fue tu vídeo. o lo he nombrado en otros vídeos, Sí, que esto en su día pues lo estudié un poquito y sí, sobre todo que coincidió la conjunción Urano-Neptuno, que fue muy importante, fue en el año eso es, 93, y en el año 93 se lanza la World Wide Web, la triple W. Y exacto, eso es lo eso que es. hace la globalización Neptuno de Urano, lo digital. O sea, Urano-Neptuno, yo siempre en Astromundial la he referenciado como que es la conjunción que marca el comienzo de la globalización digital de Ujú. Internet. Y se da en el año 93, justo cuando lanzan la World Wide Web, y es Urano-Neptuno. Entonces luego ese Urano-Neptuno pasan a Acuario, Urano estuvo en Acuario, que esto es interesante también ver, para ver ahora Plutón en Acuario, ver las últimas veces que han pasado planetas lentos por Acuario. Ujú. Y Urano pues estuvo en Acuario del 95 al 2002, 2003 más o menos, y ahí fue un boom de la telefonía móvil, los emails e Exacto. Internet. Empezó la primera difusión, ya existía, pero bueno, del 95 aparece Windows 95, Sí. Windows 97, bueno, habrá gente más joven Que que no no, sabe, que no se acuerde, pero o sea, fue en la los leche. últimos años, y además coincidió la Júpiter conjunción Urano en Acuario, Sí, cierto, es verdad, en el cierto. 97, creo, 96-97, y se lanzó todo eso y empezó todo el mundo, pues, móviles, que eran como casi walkie-talkies, Sí, que eran pero eran grandotes con la móviles. antena, exacto. Claro, y eso fue un cambio también de Urano en Acuario, y mails y móviles y tal, y bueno, es interesante, ¿no? Luego entró Neptuno también, no sé si en el 97 hasta el 2011, hasta un Neptuno en Ujú. Acuario. Y Neptuno en Acuario trajo las redes sociales. Sobre Sí, todo ya metió lo que es la imagen, Neptuno, en el mundo acuariano. Porque primero no era tanto la imagen, era todo información, datos, email, más letras, pero con Neptuno ya aparece YouTube, un poquito ujú. después, con Neptuno en Acuario, y ya entra todo, y luego Instagram, tal, bueno, todo con Neptuno en Acuario ha traído todas las redes sociales, que es más incorporar la imagen y tal, ¿no? Ujú. Entonces, ahí vemos cómo se ha desplegado esa conjunción Urano-Neptuno, que marca ese comienzo de la evolución, cómo se despliega en Acuario cada vez que pasa uno, ¿no? Entonces, ahora que queda Plutón, que va a entrar en Acuario. Ujú. Entonces, ¿qué va a entrar ahora en ese espacio acuariano digital? Plutón. Una necesidad de controlarlo. ¿Quién tiene el poder en el mundo digital? Ya no va a ser tan libre, tan abierto como Urano, Neptuno, cuando Sí, que empezó. lo liberó todo, ¿no? En plan, Y es ahora hay un para interés, hay todos, una aunque... guerra de los gobiernos por censurar, por controlar Internet, porque ven que el fenómeno de la digitalización va a más, entonces va a haber unas luchas, pero no solo con la disidencia de ciertos temas, sino incluso entre países, entre bloques, entre ellos. A ver quién controla sus redes, sus Internet, a ver quién tiene más influencia, ¿no? Quién tiene más influencia en el entorno digital, Plutón en Acuario, porque va a tener más poder de cara a la población un influencer que tenga millones de seguidores que un político en unas elecciones. Mueve Ujú. más gente. Entonces, claro, hay un cambio de modelo de cómo el poder, Plutón, ahora ya no va a estar en Capricornio, en las instituciones, Ujú. sino que va a estar, pues eso, que mueve más gente un youtuber que un político con corbata. Exacto. Sí, sí, Entonces, vamos ahí, de Plutón de Capricornio a Acuario, en los Ujú. próximos Sí, años. claro, claro. Sobre todo el tema de las redes sociales y demás, un poco, ¿no? Esto que dices, ¿no? Incluso sobre todo los aspectos que vaya a hacer, quizás ahora a lo mejor no tanto, ¿no? Pero bueno, como
como digo, la energía de Tauro que representa un poco toda la economía y el hecho de que esté ahí Urano también revolucionando un poco todo el sistema monetario y que nos quieran a lo mejor controlar más un poco lo que es las transacciones que hacemos con los Bizum y todas estas cosas, controlar, ¿no? Esto es Plutón también. Plutón en aspecto incluso a la tensión, la cuadratura Júpiter-Plutón. No sé si en este sentido a lo mejor nos pueden meter ahí alguna ley que represente el hecho de que no sea Claro, sí, es verdad, malo. sí. Puede ser, ¿no? Júpiter son leyes, claro, también, sí, Claro, son Júpiter son legislaciones. leyes. Es el Y poder más, judicial también, ¿eh? Júpiter es el claro, poder judicial, ¿eh? exacto, por eso, que el Poder Judicial incluso, bueno, todo lo que está pasando ahora, que se está destapando incluso todas las luchas, como decías, de poder, de las leyes, de dónde estaban puestas ¿no? estas ficticias leyes del Estado un poco, de la sociedad, y quién las controlaba, ¿no? Esto se puede desvelar incluso mucho más, yo creo, con Plutón ahí en Acuario, sobre todo, ¿no? Que se te puede estar viendo, o que cualquiera, a lo mejor, como decías, ¿no? Cualquiera, a lo mejor, hacker, a lo mejor puede poner en jaque, y nunca mejor dicho, también un poco destapar, o que lo destapemos un poco entre todos de Sí, cómo está disolviéndose toda esta plutocracia, ¿no? En este aspecto también. puede haber temas de ciberseguridad, de Sí, ciberataques, de cosas ciberseguridad, así, con exacto. Plutón en Acuario también, Claro, mucho. Amenazas, los miedos ahora, las amenazas, los miedos, claro. Plutón será en el entorno digital, ¿no? Y el tema, sobre todo, mira, te quería comentar, ¿no? El tema de que Neptuno lleve tantos años, sobre todo en Piscis, la probabilidad suele estar 14, 15, muchas veces incluso algo más. Ahora con la entrada de Saturno en Piscis, bueno, yo creo que le va a venir bien esta parte un poco de asentar y de que no esté todo tan ido, ¿no? Es decir, que asiente un poco más las cosas, ¿no? Que incluso, sobre todo dentro de ya unos años, no creo, sobre todo, bueno, cuando ya entre en Aries, un poco le vendrá un poco bien. ¿Cómo puede funcionar la energía de Saturno en Piscis estando Neptuno justo en su planeta, en su signo, perdón? Es complicado a veces de interpretar Saturno en Piscis, Claro, pero es complicado, por eso te lo digo que primero es primero. sería, se puede interpretar más a nivel psicológico, personal y tal, o más a nivel de astromundial. Claro, serían como Claro. dos abordajes diferentes. A nivel de astromundial hay que poner en el contexto eso, de que llevamos desde el 2011 más o menos con Neptuno en Piscis. Entonces llevamos en un letargo, en una sociedad zombificada, sobre todo desde que tenemos los smartphones, desde que tenemos una pantalla, desde que tenemos un ordenador en el móvil, que empezó en el 2010-2011, cuando con la conjunción Júpiter-Urano también que hubo ahí, por cierto, pero también con Neptuno en Piscis, de todo el mundo por la calle pegado a una pantalla. Esa hipnosis colectiva también es mucho de Neptuno en Piscis, entre otras cosas, y otro tipo de hipnosis y una sensación un poco de que la masa está un poco... Y también la conciencia de estafa, de que todo nos han engañado en todo, y esto pues también se está viendo, ¿no? De que todo, pues, ostras, pues todo parece que es... Y todo se va diluyendo y tal, pues esa sensación es muy de Neptuno en Piscis. Y nada, pues ahora va a entrar Saturno. Entonces, bueno, pues a ver cómo pone un poco de orden ahí. Yo sí que lo veo a nivel astromundial, que para las autoridades o para los gobiernos no creo que le favorezca mucho, porque sobre todo venimos de 5 años que Saturno ha estado muy fuerte en sus propios signos, en Capricornio y en Acuario. Entonces, que ya está bien que entre en Piscis, creo que va a ser también un poco de relajamiento, ¿no? Que se ablande un poco, ¿no? Porque llevamos unos años de un Saturno que todo ha sido control, restricciones, órdenes, pero Saturno en Piscis es que no es nada de eso. O sea, aunque se ejerza un poder es como muy caótico, no hay esa obediencia. Entonces yo creo que es un poco la disolución también de las figuras de autoridad o de los gobiernos o de los estados, ¿no? De una forma un poco más caótica, ¿no? A Sí, nivel que colectivo. todo ese caso un poco a nivel externo de lo que estamos viviendo, ¿no? Establezcamos o queramos un poco conectar nosotros con nuestro sentimiento de autoridad, e incluso desarrollar, no sé cómo lo ves tú, el hecho de pues un espíritu crítico con también un poco pues todo lo que representa lo psicológico. Ya aquí me refiero sobre todo a la astrología psicológica, ¿no? No sé qué opinión te merece el hecho de, bueno, de también ya de entrada un poco cómo son catalogados, cómo son catalogados, ¿no? Lo que hacemos un poco la astrología y todo este tipo de cosas, las terapias alternativas, que entra Plutón en Acuario, por cierto, ahí también, con Saturno sobre todo es
un poco este lado del espíritu crítico con nosotros mismos también. O incluso también, sobre todo, el hecho de desarrollar más allá, bueno, no ir más allá de esa parte neptuniana, de que no se nos vaya, o un poco también, no sé, de asentar un poco unas bases más sólidas, ¿verdad? Puede ser. Sí, 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 evidentemente, y es una posición mucho también muy, muy buena para un trabajo espiritual Exacto. auténtico de verdad, sin que sean Compromiso, flipadas, sin que sean cosas cristianas, sino trabajar el alma de Piscis desde Saturno, desde una madurez, o sea, Saturno en Piscis, sobre todo a nivel individual, las temáticas lo que nos va a hacer es como que manejemos la energía pisciana de una forma más madura, sin escapismos, si exacto. tal, o sea, trabajar toda esa parte más de, bueno, o de esa compasión, o de ese amor universal, de esa empatía, o ese trabajo interno con la conexión con la divinidad, todas las temáticas cristianas, pero en el sentido de que nos arraiguen espiritualmente, no que nos disocien y nos lleven a escapismos o a mundos Ya. fantasiosos, ¿no? Y Saturno en Piscis sí que puede ser mucho de que pinche burbujas, ¿no? Es Mm. como si primero estos años Neptuno en Piscis infla una burbuja de una gran ilusión y llega Saturno y pincha esa burbuja, ¿no? Porque Saturno siempre es el choque con la realidad, ¿no? Entonces, por el signo que va pasando Saturno, nos va confrontando a la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Piscis? Que Piscis es el que puede irse más, ¿no? Entonces, con Saturno en Piscis, pues puede haber como un choque fuerte también. Aunque yo creo que eso tal vez sea cuando llegue a tocar a Neptuno, tal vez, Sí, cuando en llegue Neptuno. 2025. Pero ya va a haber ahora una preparación, tal vez, ¿no? Ujú. Sí, sobre todo en este caso, bueno, si no tenemos, como digo, unas bases muy sólidas, hechas y firmes y construidas, pues a nivel de responsabilidad de trabajo personal, por ejemplo, ¿no? Muy espiritual, pero a lo mejor igual estamos muy, pues en lo trascendental, pero si no tenemos un poco los pies en la tierra, la castaña de realidad te la puedes pegar igual, sobre todo el autoengañarte, ¿no? El Claro. hecho de que no nos autoengañemos, principalmente, como digo, aquí lo llevo a título personal también, en este caso, ¿no? Con Saturno en Piscis se va a poner a prueba si tu espiritualidad tenía fundamento o no. ¿O no? Es decir, si tu espiritualidad, tu conexión con la intuición, con lo trascendente, si tu trabajo espiritual que has hecho hasta ahora o tu conciencia espiritual, si realmente hay un pozo que va a permanecer de eso, de esas experiencias espirituales, o no, o ha sido todo un bluff, o ha sido toda una ilusión, y entonces va a poner a prueba todo eso en cada uno, ¿no? Uh-huh. Evidentemente donde tenga cada uno, la casa donde tenga Piscis y todo esto, ¿no? Uh-huh. Los aspectos que tenga y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, los aspectos que tengo. Aquí, sobre todo, bueno, me gustaría desviarme un poco con el tema de algo en relación a lo que haces, ¿no? Que me gusta y la verdad que me causa mucha curiosidad. En este caso, ¿qué es la alquimia? Si me puedes explicar sobre todo esto, que yo lo he leído de ti y lo he escuchado, pero me gustaría que nos explicaras qué es la alquimia en la astrología y cómo se conjuga una parte con la otra en Uh relación a -huh. lo que tú, sobre todo, comentas. Bueno, la alquimia es otra ciencia hermana, Sí. hermética, o sea, hermano viene de Hermes, de lo hermético, entonces son ciencias Uh-huh. herméticas, ciencias hermanas, y tal vez sea la que ha estado más próxima a la astrología. Muchos astrólogos sean alquimistas también. Y bueno, definir la alquimia, a ver, etimológicamente se ha propuesto muchas veces como diferentes etimologías, que si sería la tierra negra, alquemí, que era como se llamaba antiguamente a Egipto, a la desembocadura del Nilo, la tierra fértil del Nilo en su delta, pues se llamaba tierra negra. Y bueno, que si sería, estaría vinculado esa palabra con Egipto, que es donde viene la alquimia occidental, el origen de la alquimia occidental viene de Egipto, aunque se han propuesto otras también, ¿no? Pero, y eso tendría un simbolismo también de la tierra negra, que es la materia primera que trabaja la alquimia para, que es el plomo, para extraer el oro de ahí. Uh-huh. Igualmente en la naturaleza también las pepitas de oro también se buscaban en los ríos, en el lodo, también en ese fango nace la flor de loto. Entonces hay todo un simbolismo de resurrección desde lo más denso, de lo más oscuro y lo más putrefacto de esas tierras negras, son las más fértiles de las que brota el oro o brota un renacer, ¿no? Entonces la alquimia sería el estudio de comprender cómo son esos procesos en que desde de lo putrefacto de la muerte se extrae una nueva vida, en una nueva forma. Y claro, eso en la naturaleza, los alquimistas lo que hacían básicamente era observar la naturaleza
y completar la obra de la naturaleza en ellos mismos también. Ujú. Esto tendría que ver un poco con Plutón, quizás también. Lo Si fácil, lo si ponemos desde el prisma astrológico para entendernos, pues representaría mucho el arquetipo de Escorpio, por ejemplo, ¿no? Escorpio. Uh-huh. Y Plutón, y bueno, sí, sería ese arquetipo. Transmutar los venenos en medicina, transmutar ese plomo en oro, esas sustancias más densas, como pueden ser la fertilidad para abrir a nuevos estados, ¿no? O esos estados de crisis, la oscuridad, sacar luz de la oscuridad. Siempre son estas temáticas simbólicas, ¿no? Lo que trabaja la alquimia. Uh-huh. Me gustaría también preguntarte algo en relación a... Yo que soy un apasionado, soy ascendente Escorpio y, bueno, soy Sol en 8, también tengo mucha energía Escorpio. Bueno, pues Creo que entonces, también eres... es muy alquimista, ¿eh? Ya, por eso. Sí, Sol en 8. Por eso te sigo desde hace tiempo, cuando ya trabajabas en su día en Cosmograma, ¿de acuerdo? Te sigo desde hace mucho tiempo. Me gustaría sobre todo que comentaras o hablar un poco de qué es para ti la sombra, la parte de la sombra, ¿no? Como yo soy muy seguidor también de Jung, yo sé que tú también, ¿no? Que era, aunque no era astrólogo, pero en este caso utilizaba, yo creo, la astrología. ¿Qué es la sombra? Bueno, pues se nota que está Mercurio conjunción Plutón, ¿no? Ya, ¿no? Ahora esto está ya enorme, ¿no? Bueno, ostras, es un tema, la sombra. Buena pregunta. A un Escorpio también, Sí, claro, difícil definirlo. Normalmente se suele asignar como las concepciones que hizo Jung del inconsciente, ¿no? Ese inconsciente que habló Jung de que, o sea, la sombra sería lo que no está en tu conciencia, o sea, de lo que no eres consciente básicamente, o sea, porque la conciencia es luz, si identificamos la conciencia con la luz, por lo tanto, es la no conciencia lo que va a ser la oscuridad, la sombra. Por lo tanto, sombra es lo no consciente. Y aquí entra con lo de yo. Entonces, lo que no eres consciente y no tienes iluminado, te domina, en cierto modo, en forma de destino. Sí. Porque hay un inconsciente colectivo y tal. Bueno, todo lo de Jung, los términos básicos de Jung que ya conocemos, porque, bueno, la mayoría de astrólogos, aunque yo en cosas comparto Jung, en cosas soy crítico también con él, en puntos, bueno, yo tengo un espíritu crítico en general, pero bueno, esa es la idea de esa sombra. Pero es lo mismo que he dicho de la alquimia. La definición que acabo de decir de alquimia, podríamos decir que no una definición junguiana, sino una definición hermética, que es la sombra. La sombra es la tierra negra, esa tierra negra. Todas las negruras que tiene tu ser, que son ese inconsciente junguiano, pero llamarlo con otros conceptos, ¿no? Que es lo que tienes que transmutar y tienes que ir iluminando para extraer ese oro. Entonces, esa sombra es más lo no consciente. O sea, en un primer momento no la tenemos que identificar con categorías morales. Eso es muy importante. Sí. Porque muchas veces se asocia la sombra, lo malo, lo negativo, el lado malo que tienes dentro. Todos llevamos también un criminal dentro. ¿Qué harías si no te viera nadie? ¿O qué tal? Entonces, también, sí, pero eso ya entramos ahí con categorías morales. El concepto de sombra va más allá de lo moral, del bien y del mal. Porque la sombra no solo es el malo, que eso ya es hacer un juicio moral que llevas dentro, sino que es las emociones no trabajadas que llevas dentro. Emociones tóxicas que pueden ser emociones de tristeza, de depresión, de cosas que te bajan, que te densifican. Eso es tu sombra, que son esas emociones que te dominan a ti, porque las tienes en tu inconsciente, porque no las has iluminado todavía. Entonces hay un trabajo de iluminar esa sombra, evidentemente, y ahí pues entran muchos trabajos espirituales o terapéuticos, ¿no? Sí, sobre todo a mediante de regresiones, hipnosis, ¿no? Todo lo que sea, incluso, bueno, una de dos. Yo te repregunto, espacios de nuestra carta, a lo mejor, o mal habitados, o mal iluminados, o en este sentido que no hemos habitado, es decir, que no somos conscientes, o que no somos conscientes de que tenemos ahí una parte que no hemos trabajado, o que lo hemos trabajado mal y lo vivimos, como digo, pues la típica persona tóxica, o la típica persona psicópata, ¿no? Que dices, hostia, ese potencial canalizado de esa manera, a menudo loco. Por ejemplo, ¿no? Aquí hablo de Hitler, ¿no? Que tiene un potencial determinado
canalizado de esa manera, pues mira, con lo que hizo, la que lió, ¿no? Pero digamos, canalizado de otra forma, pues da a lo mejor una persona con un nivel creativo de la castaña, de la leche también. Digamos que dependiendo también un poco de cómo lo ilumines, ¿no? De cómo te conectes con esa parte. O en este caso, como digo también, si tienes aspectos en los cuales pues dices, uff, que yo no quiero esto ni mirarlo y lo considero malo, y a lo mejor, si ya lo considero malo de entrada, pues ¿qué me va a venir? A lo mejor una experiencia para que me confronte, ¿no? En este caso. Ujú. Es un tema delicado, Es un tema delicado, ¿eh? Sí. pero en un primer momento para abordarlo es importante eso, quitar esa parte moral Sí. y porque no, o sea, hay partes en sombra, o sea, sombra es todo lo que no, todo con aquello que no te identificas de forma consciente. Por lo tanto, mientras te identifiques con un individuo aislado, con una psique individual, todo lo que no es tu yo limitado va a quedar en sombra. Esto sería un abordaje más espiritual, ¿eh? Pero, Sí. es decir, sombra es todo lo que no es yo consciente. Por lo tanto, mientras tu identidad, tu yo, esté limitado a tu forma individual, vas a tener en sombra todo lo que no es ese yo. Es decir, la única forma de no tener sombra sería que tu yo se ampliara al yo divino, la identidad suprema, que llaman muchas tradiciones, entonces, que es infinita luz. Entonces, la única forma de no tener sombra es que tu yo se amplifique cada vez más. Porque sombra es lo que está, lo que dejas en los límites de tu yo consciente. Entonces, sería amplificar tu yo más allá incluso de tu psique. Y aquí ya esto, ya, este abordaje es más espiritual y ya trascendería incluso el psicoanálisis de Jung. Porque ya nos iríamos a temas más metafísicos y espirituales. Sí, Porque sí. tú puedes haber hecho un trabajo con tu sombra individual, con tu psique, pero te sigues identificando con tu yo, con tu ego. Y claro, todo lo que no eres tú te va a seguir dominando. Sí, Ah. mientras no lo reconozcas como tuyo, como que tú también eres eso. Además, sobre todo, es una parte más subjetiva, porque sobre todo creo que, yo no sé si lo digo mal, la parte de la sombra tiene que ver mucho con el elemento agua y es más subjetiva, es vista desde mi interior, es decir, desde mí. Porque a lo mejor vista desde otra perspectiva, de otra persona, por ejemplo, dices, hostia, pues no me llevo bien con esa parte tuya, no lo aguanto. Pues bueno, en este caso es cómo trabajo este aspecto o cómo lo domino, o en este sentido es, como digo, aceptarlo, porque muchas veces tenemos la parte de, ¿no? Yo he escuchado a veces, ¿no? El hecho de, una de dos, ¿aceptamos la sombra o hay que trabajarla para, en este sentido, que en este aspecto dices, no hay que aceptarla, hay que trascenderla, ¿ya? Pero aquí sobre todo, ¿qué es? ¿Y qué es trascender? ¿Se puede trascender la parte de la sombra? Aquí Realmente. hay, aquí hay discrepancias y yo a veces Claro, esto, sí, porque hay diferentes abordajes de terapias, de enfoques, que hay quien dice que tienes que descender a los infiernos. O sea, que en exacto. el camino espiritual, y esto sobre todo desde lo más junguiano, Jung ha influido mucho en esto. Entonces, digamos, como que en tu camino iniciático espiritual tienes que descender a los infiernos y pasar esas pruebas y entrar a tus monstruos, confrontarlos. Pero hay otros puntos de vista que dicen que, bueno, a lo mejor eso es un poco regocijarse en el fango. A lo mejor tampoco es tan necesario descender a los infiernos porque ahí el pozo nunca se acaba, porque te pegas toda la vida haciendo psicoanálisis y descendiendo y dices, pero ¿esto qué es? A lo mejor se trata de trascender y aceptar y liberarlo de forma más rápida, espiritual, y no tanto psicoanálisis, ¿no? Eso sería un poco una crítica a los enfoques junguianos que se centran mucho en ese que los infiernos, descenso de los infiernos y tal, y bueno, según. Y porque yo lo veo más en el sentido espiritual, o sea, aceptar la sombra, o sea, iluminar la sombra es reconocer que todo lo que entra en tu campo de conciencia es una expresión de ti mismo. Es decir, todas las personas, todos los acontecimientos, todas las circunstancias que ocurren en tu vida, eres tú mismo. Entonces, lo iluminas de ese modo reconociéndolo como una expresión de tu yo trascendente y ahí estás liberando esa sombra y deja de dominarte como destino. Pero si tú te ves como un yo limitado, cerrado, lo de fuera te va a dominar siempre como destino y va a ser sombra. Entonces, hacer ese acto
yo creo que se puede hacer, es un acto de reconocimiento y de aceptación que se puede hacer con pequeños estados de lucidez y de comprensión o de trabajo de meditación, se puede ir asentando poco a poco, ampliando la conciencia, sin necesidad de ese descenso a los infiernos, de ir a tu sombra, sacar tus personajes malos, no sé qué, expresarlos, que a lo mejor a una persona le viene bien, pero que no lo veo que sea necesario o la única vía para todo el mundo. Sí, Eso es sobre yo, todo. mi enfoque. Claro, no, estoy totalmente de acuerdo, porque tampoco nos tenemos que volver locos. Dices, bueno, me meto ahí, me regocijo en mi basura, en mi lodazar, y de ahí no salgo. Y bueno, como digo, yo ahí siempre, bueno, vete un rato a Tauro, ¿no? A disfrutar, a salir a tomar un poco del aire y oxigénate a la naturaleza, porque, joder, al final te revuelcas en tu propio lodo. ¿Y para qué te sirve, no? Estar haciendo continuamente ahí, meterte en tu basura emocional todo el tiempo. Es decir, también Sí. en Que este esto caso ya, es sostenerlo. ¿Cómo lo sostienes? No ahogarte, ¿no? Es decir, claro. hay que estabilizarlo, ¿no? De alguna forma también, en este caso. Uh-huh. A esto llega a la conclusión muchas personas que a lo mejor llevan años, tras años y años y años de terapias y han probado todas las Uh-huh. terapias, gente que está en el camino al autoconocimiento y has probado mil cosas y tal, y parece como que siempre queda por limpiar, siempre queda, y no paras de descender en ese inframundo y más y más y más, y mucha gente sigue ahí toda la vida, pero hay otros que nos agotamos y nos cansamos. Y decimos, bueno, Uh-huh. eh, tiene que haber una vía directa. Uh-huh. Y hay enfoques más de la vía directa, dentro de la no dualidad, por ejemplo, dentro de la Advaita, la vía directa del corazón. Y desde ahí se puede hacer un reconocimiento isofacto más rápido, es un camino más rápido porque solo es un acto de reconocimiento, el acto de iluminación. O sea, desde la psique, solo desde la psique, siempre va a haber que limpiar, que limpiar, que limpiar, es un pozo sin fondo. Tienes que trascender la psique, tienes que percibirte desde un estadio superior al de la psique. Por lo tanto, yo soy de la opinión, y en esto soy crítico con Jung, que desde la psicología solo no puedes autotrascenderte. Uh-huh. Necesitas agarrarte a algo espiritual que está por encima de las psicologías, de las terapias, y es ya entrar a algo, pues eso, a la dimensión del espíritu. Uh-huh. Tú que, en este caso, que tocas varias ramas de la astrología, ¿cuál eres más partidaria? ¿Y de cuál eres incluso más crítico? Que yo en este sentido te he oído escuchar a lo mejor que eres crítico con la astrología psicológica y me gustaría saber por qué, en este caso, o qué diferencia hay entre la astrología tradicional, por ejemplo, que yo te lo escuché hace poco también, con la psicológica y por qué también podemos ser un poco en este sentido, como Soy digo, crítico críticos con ellas. con las dos también, Sí, un con las dos, poco, ¿no? y tampoco me gusta a mí definirme, yo No, no, no. me defino más en el sentido de astrología tradicional sí, pero en el sentido de relación con la alquimia y otras ciencias sagradas, porque para mí eso es más esa parte más espiritual, hermética, y para mí eso es tradicional. Y también tiene una forma de psicología, pero la alquimia es una forma de psicología, pero una psicología tradicional, ¿no? Porque habla de los procesos del alma. Entonces, por eso a mí me cuesta definirme en un lado y en otro. Y no, a la psicológica se le podría criticar un poco también, pues lo que he dicho de Jung, que el exceso del psicologismo, que se ha llamado a veces, ¿no? Que solo desde lo psicológico en un primer momento está bien, y para la mayoría de las personas que no se conocen, primero tienes que hacer un reconocimiento de tu psique, porque si no sabes primero lo que tienes, ¿cómo vas a dar un salto a lo espiritual? Entonces, Uh-huh. la astrología psicológica, bien enfocada y esto, pues yo creo que es una herramienta muy valiosa para conocer la psique, la individualidad de una persona, y en ese sentido la practico. Y también junto con la predictiva, porque es importante ver cómo se despliegan sus potenciales y tal. Pero, claro, si alguien quiere avanzar más, ir más profundo, pues tiene que ir más allá de lo psicológico, ¿no? Que es lo que decía. Y ahí la astrología psicológica, pues como se llega hasta un nivel, ¿no? Un momento que hay que dar un salto, ¿no? Uh-huh. Pero Sobre pasa todo el tema. en muchas terapias, es en la línea de lo que venía diciendo, ¿no? Claro, sobre todo esto que dices, ¿no? De lo predictivo. Que yo aquí tengo mi teoría, ¿no? Pero claro, no nos gusta muchas veces el que nos cataloguen a lo mejor como astrología predictiva, pero ya si muchas veces hablamos de astrología mundial, ya estamos prediciendo o qué va a pasar dentro de un mes o durante el año. Bueno, no lo sabemos, pero empezamos a un poco ¿no?
empezar a deambular un poco, a ver, pues, en octubre, en agosto, no sé qué, no sé cuánto, ya es predecir, de una forma u otra, estamos lanzando ahí un poco que nos puede suceder o que nos puede pasar. Con lo cual, la astro mundial también se relaciona mucho con lo predictivo, y al igual que la revolución solar, también en este aspecto te digo, ¿no? ¿Verdad? Es que la astrología en sí es predictiva, esto ya lo he dicho otras veces, es claro, que sí. no podemos hacer una astrología que no sea predictiva. Es como... Exacto. Es Toda decir, ciencia claro, quiere ser predictiva. pero incluso los tránsitos, ¿no? Cuando le preguntan, ¿qué tránsitos tengo ahora y cómo me va a ir el año y no sé qué, no sé cuánto? Pues bueno, ya incluso cuando trabajas con la persona ya es predictivo sí o sí, aunque no te guste, que te cataloguen como predicción, me estás condicionando. Bueno, está muy relacionado con esto al final, Bueno, en vez de ¿no? Es predicción, pues se puede decir prospección, por ejemplo. Si nos prospección, ponemos más fino, ponemos prospecciones, ¿no? O proyecciones a futuro, o proyecciones, sí, posibilidades, sí, ¿no? exacto. Pero es predictiva, evidentemente, porque estudiamos los ciclos del cosmos, los ciclos de los planetas. El universo es cíclico. Entonces, viendo ciclos, pues ves analogías, ves cosas que no se repite nunca lo mismo, pero ves esas rimas, ¿no? Que riman, la historia rima, lo que se dice tal, y pues porque son ciclos. Entonces, la astrología es la ciencia de los ciclos. Uh-huh, Entonces, esa ciclicidad nos permite hacer predicciones, uh-huh, evidentemente. Y en astromundial también, claro. uh-huh. Me gustaría que comentaras una pregunta ¿qué es el tiempo axial? Algo que sobre todo te escucho mucho decir para que la Sí. gente que sepa. ¿Qué es el tiempo axial? Bueno, el tiempo axial, esto también, lo que lo hablé en un vídeo, es una noción que, claro, yo como vengo de la filosofía, que he Claro. estudiado la carrera de filosofía, Uh-huh, pues hay un filósofo del siglo XX, que es Karl Jaspers, un filósofo existencialista que hubo, que acuñó ese término de tiempo axial. Y dentro del mundo académico de la filosofía, cuando hablas de tiempo axial, se sabe que viene de este filósofo, Karl Jaspers, y él se refirió, pues estudiando la historia, pues a lo que ocurrió más o menos en el siglo VI, VII antes de Cristo, uh-huh, que ahí pues aparece Buda, aparece Lao Tse, aparece Pitágoras, uh-huh, aparecen unos profetas judíos en Israel también, Isaías tal. Entonces uh-huh. parece como que de repente, eso los historiadores cuando lo vieron, digo, hostia, pues qué curioso. De repente, en poco menos de un siglo o dos, aparecen un montón de profetas, Zaratustra, en Persia, Zaratustra, aparecen un exacto. montón de profetas que aparentemente estaban desconectados entre sí, que crean nuevas corrientes, nuevas religiones que van a marcar milenios. Uh-huh, Y Karl Jasper acuñó a ese término tiempo axial. Dijo que había un tiempo axial, que había un axis, que a partir de ahí la civilización, la humanidad, pues algo ocurrió que floreció eso, ¿no? Pero claro, eso lo explican los historiadores y los filósofos, pero no saben astrología, evidentemente. Dicen, bueno, claro. pues parece que de repente ahí, pero ¿qué pasa? Cuando lo vemos astrológicamente, vemos que justo en ese momento se dio la triple conjunción de Urano, Neptuno y Plutón. Uh-huh, La última vez que los tres, no exacta, pero el acercamiento más próximo de los tres, pues fue esos siglos. uh-huh. Entonces, claro, el tiempo axial del que habla el academicismo oficial, pues desde la astrología tiene una explicación totalmente, es una prueba que demuestra la Uh-huh, astrología, que es real, la astrología mundial. uh-huh. Porque fue esa última vez que están cada 4.000, 5.000 años, se juntan Urano, Neptuno y Plutón. Tienen un ciclo, creo, de 4.500, cerca de 5.000 Sí. años, Uh-huh, que sí, se sí, sí. van juntando los tres. Y la última vez que estuvieron fue ahí. Y aparecieron todas esas filosofías, la historia oficial, o sea, hay un tiempo axial ahí. Uh-huh. El ciclo que se mueve por corrientes, ¿no? En este caso, a mí que me gusta mucho la filosofía, aunque no he estudiado filosofía, soy Sol Júpiter, con lo cual me muevo mucho con el tema de este tipo de cosas y me fascina esto que cuentas, incluso. Nada, no sé cuánto tiempo nos queda. Pues si alguien, bueno, más que nada para que no se corte antes, porque cuando Sí, lleva no, porque una es hora una hora, creo, ¿no? yo Que creo que sí. sí, Por pues si alguien quiere preguntar alguna cosa a Sergio en relación a la astrología mundial, sobre cualquier cuestión, aquí le tenemos, que para mí es un lujazo y bueno, sobre todo aprender de él en este caso. Y bueno, si hay alguno que se quiera lanzar, adelante. Yo te voy a preguntar alguna cosilla más. En este caso, sobre todo, cuando hablas te he escuchado hablar de las claves de la alquimia, ¿no? ¿Cuáles son esas claves de la alquimia? A nivel sobre todo a nivel de astrología y alquimia, me refiero. Es decir, cuando hablamos de astrología y alquimia, trabajando en tu caso, como dices, de los septenios, por ejemplo, los siete planetas, en este caso fundamentales, más allá de los transpersonales,
¿qué claves son, sobre todo, para trabajar con ellos? Es decir, sobre todo con este... Sí, Porque eso es lo que he yo... escuchado decir que, bueno, que hay corrientes, como por ejemplo, hay algunos que son muy críticos con los transpersonales, ¿no? Luego ya después hay gente, pues bueno, que le gusta mucho pues, el tema de lo transpersonal. Y en este caso, pues se utiliza o no lo utilizamos. Pero como han entrado corrientes en este caso, pues bueno, de cambiar un poco la dinámica de las regencias en este sentido, ¿qué opinión te merece? Yo en la relación de astrología y alquimia Sí, y los cursos que doy eso, no trabajo con los transpersonales, ¿eh? por eso. Ahí me mantengo Por eso puro lo pregunto. tradicional, ¿eh? Sí, eso Porque es es lo que... trabajar con el septenario. Otra cosa es que esos transpersonales en astromundial, sí, y en una carta, en una interpretación de astrología psicológica, sí, pero Ujú. en la comprensión hermética de astrología y alquimia hay que centrarse en el septenario. Y los transpersonales Dejarlos. forman parte de otro paradigma. Entonces, en la cosmología antigua son las 7 esferas. Ujú, Y es el trabajo del septenario desde sus metales nobles, ujú, el metal noble que hay asociado a cada uno de esos 7 planetas. Y lo que complementa la alquimia es eso, es pues Saturno al plomo, Júpiter al estaño, Marte al hierro. Entonces es como el trabajo con las energías planetarias, ujú. pero desde los metales nobles. Y además desde la alquimia se dan unas claves iniciáticas de que hay un orden iniciático de fases de ese septenario, porque se empieza desde el plomo, Saturno, y hay que llegar al oro, al sol. Y eso hay unas fases alquímicas en los textos alquímicos que en la astrología se han descuidado un poco y es lo que yo un poco pues estudio y explico un poco, ¿no? Que es Saturno, Júpiter, Luna, porque son la obra menor, el magisterio menor, que es los planetas que tienen la media luna, trabajan con el alma, Saturno, Júpiter, Luna, y luego los que trabajan con el espíritu, con el círculo, que son pues Marte, bueno, Venus, Marte y el Sol, que es el magisterio mayor. Entonces hay una gradación iniciática en el que el iniciado va pasando por cada estado de conciencia que simboliza cada metal, cada planeta, y pues la alquimia lo que da son esas claves iniciáticas que la astrología ha perdido. Y sobre todo de eso, de la integración de ese septenario. Ujú. No, fascinante. Buah, genial. A Y mí me fascina. ese septenario en el mundo sublunar se Claro. puede trabajar a través de las signaturas que se llama. Ujú. Hay plantas, por ejemplo, que son de la Luna, hay plantas que son de Marte, hay plantas que son de Saturno, y además del propio metal, o piedras incluso, hay gemas, hay piedras que son de Júpiter, piedras que son de tal. Entonces, es trabajar con elementos del mundo sublunar que son vasos, receptáculos de las energías de la asignatura que tienen de uno de estos 7, ¿no? Ujú. Entonces, la alquimia básicamente es trabajar en el mundo material para recibir los influjos del septenario. Ujú. Por eso que Bien. es, la alquimia para mí es lo que le da cuerpo a la astrología. La astrología es el cielo y el mapa celeste y la alquimia es el trabajo con la naturaleza, Mm. con el mundo de aquí abajo, sublunar, ¿no? Perfecto. Incluso, sobre todo, bueno, ahora no te voy a liar, pues, sobre todo porque no nos va a dar tiempo para hablar un día, otro día de los chakras, que sé que el tema de los chakras también es súper interesante. Pero Claro, bueno, lo dejamos también. para otra ocasión. Mira, aquí nos pregunta alguien, sobre todo, el tema sobre los nodos Aries Libra, que va a cambiar a nivel mundial. ¿Qué significado puede traer? Nos puede. El nodo, ¿no? Que va a entrar creo que en verano, no sé si en julio, así que entra ya a Aries. Bueno, los nodos realmente, a ver, se notan por los eclipses, son los puntos de los eclipses, entonces son Ujú. puntos abstractos que tienen que ser activados por un eclipse, por un tránsito, entonces el nodo en sí, por sí solo, no sé hasta qué punto. Bueno, a ver, entrará en el Puede eje ser. Aries-Libra, ¿no? Mucho Ujú. también se moverá más en el tema de las relaciones, Sí, vínculos, relaciones, todo, vínculos. sobre todo ese tema, sí. En Es como Astromundial, mucho. pues Libra sería más las relaciones diplomáticas Exacto. Mm. y Aries sería más la imposición o la guerra o Ujú. decisiones unilaterales. Entonces, pues va a haber ahí, puede haber movida, el nodo sur se meterá a Libra. Ujú. No sé si puede favorecer mucho el nodo sur en Libra No para sé. tema diplomático o de Exacto. Todo lo negociación. contrario. Quizás pueda Lo haber contrario incluso incluso. conflicto de intereses, ¿no? A lo mejor, no sé.
y que el nodo norte en Aries aún sea un poquillo más violento o Más más... violento, sí, 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 sí. Entonces, Seguramente. quién sabe, puede recrudecerse un poco la cosa por ahí, pero como digo, es ¿Eh? cuando la activen los eclipses o la active algún tránsito. Muy bien. Pues mira, nos pregunta aquí alguien, ¿cómo se llama tu curso en el que hablas de alquimia y astrología? Sí, es el curso que doy de astrología alquímica, se llama. Astrología alquímica, astrología sacra, en la página web Sí, se esto llama lo anuncio yo pues en las redes y en mi web y todo, ¿no? astrologiasacra.com, os metéis ahí que Sí, tenía ahí lo formación podéis. y ahí lo podéis Ujú. ver, que tiene mogollón de formaciones, de diferentes cosas, de lo que nos habla y sobre todo es súper interesante y bueno, como digo, Ujú. podríamos estar aquí horas hablando, Sí, sí, sí. así que bueno, nada, creo que quedan como 3 minutos Nada, un y par de nada, minutos nos irá tiempo a algo y si no, pues... nada, mira, simplemente pues nos comentaba alguien el tema de los incendios que está viendo en Chile también, que si tiene una relación a nivel astrológico, sí, de todo lo que está pasando, ¿no? En este caso. Si a ver esta luna llena, Claro. vemos Desde lo del luego. terremoto de Turquía, pero Urano ha removido, pues en cada nación, en cada Todo. país, pues estará removiendo Ujú, cosas así imprevistas, ¿no? Un poco, ¿no? ujú. No, está claro. Accidentes o cosas así más. Sí, Ujú. sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, sobre todo en el tema de cuando entre incluso, bueno, hasta que ya entre Marte en, bueno, los planetas de fuego, Marte en Leo, Mm. más adelante, que incluso puede estar a lo mejor más movido también, incluso con el tema de lo que pueda pasar a lo mejor a nivel revolucionario, de cómo esté la disidencia, ¿no? También, o cómo esté de todo decandente. Que también ahora esta luna llena ha activado otra vez esta cuadratura Saturno-Urano y está viendo ahora persecución a la disidencia de nuevo. Sí, Están exacto, persiguiendo a sí, 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 sí. youtubers y tal. Ayer está viendo redadas Detenciones, y tal. sí, o lucha de Y egos, también un poco también ahí lo que está viendo, entre quién lidera, quién no lidera, o que no, no sé. Un poco se está viendo sí. ahora, sí, O sea, también esta está luna viendo, llena ha removido a todo el mundo, está ha removiendo todo removido a todo el bastante mundo. y ahora como estamos de lleno es muy incierto, ya veremos las próximas semanas cómo se recoloca todo, sí. Vamos a ver cómo se recoloca, sobre todo en este caso, que bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta y si no, pues despedimos ya a Sergio, que bueno, ha sido un placer, un lujazo. Te agradezco mucho la invitación, o sea, que hayas aceptado la invitación, de verdad, y espero poderte entrevistar, bueno, hablar, tener otra charla en otro momento también. Si, Sí, pues miramos agenda y miramos a ver más claro, adelante. veamos más adelante. Y sí, pues el tiempo pasa volando, en una hora hemos tocado muchos temas, muchas cosas, Sí. pero bueno, Yo que yo soy creo que Géminis, voy cambiándote de lado a sí, lado a veces y te muevo un poco de pero lado a lado. está muy bien Y y bueno, bueno, ha sido fructífera y que haya enriquecido y llegado a la gente y le haya servido, sobre todo de utilidad, que seguro que sí. Así claro, que nada, te doy las gracias muy bien. nuevamente. Pues nada, pues gracias también por la invitación y nada, A ti. pues un saludo a todos y nada, pues hasta la próxima. Un placer. Gracias, Sergio. Un Venga, placer. Gracias a todos. hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao. Adiós. Chao.